Peña, y bueno, y vamos a irme echando las charlas de él, ¿no? Las charlas que tenemos grabadas. Importante que ustedes se comuniquen con nosotros, porque es nuestra intención mantener un diálogo fluido con ustedes y estar siempre en contacto con lo que son sus inquietudes, sus propuestas, sus interrogantes o sus aportes por el 099 25 27 26, 099 25 27 26, sino directamente nos pueden estar viendo y escuchando por YouTube, que se está llevando esta audición a Pensando con Banderas del Iber en YouTube, o tenemos nuestra página Facebook, Banderas del Iber, le dan un me gusta y tienen ahí todas nuestras audiciones y todos los materiales que Banderas del Iber levanta en esa página. ¿Cómo anduvo, vecino, esta semana? Muy agitado, se me nota en la garganta, pero realmente potenciado, con la actividad impresionante que está teniendo el Carnaval de las Promesas, sin publicidad, sin que los grandes medios estén atrás, pero hasta las manos, como le dijo un amigo mío, el Teatro de Verano de las Duranas, hasta las manos, familia, jóvenes, todos en un mismo objetivo, y es una cantidad impresionante de jóvenes, de familias, de grupos que están trabajando en ello. Realmente da gusto compartir. Hoy nuevamente otra jornada, hasta el martes que viene van a haber jornadas. Invitamos a todos que se arrimen al Teatro de Verano de las Duranas. Ayer, a pesar del viento, lo ventoso que estaba, también estaba hasta las manos, y un buen clima y muy positivo. Y otra cosa más, un saludo muy grande a Charo, la brujita de nuestro grupo, porque hoy, a pesar de las controversias o todo lo que tenga, son días de celebraciones, y cuando son días de celebraciones, más allá que uno pueda pensar lo que quiera, Papá Noel tampoco era gaucho, y celebremos e invitemos a todos a celebrar, porque siempre tenemos que buscar algo para celebrar. En el Día de Brujas, obviamente, merecido homenaje a mí. Una bruja más. ¿La voz cascada porque sale del Carnaval de las Promesas? No creo. La voz cascada porque hablo mucho. Muy bien. Hoy tenemos un programa que grabamos la entrevista a la ministra de Educación y Cultura, Marita Muñoz, en la cual vamos a entrar, pero vamos a entrar en algunos temas que salieron en la prensa hoy, antes de ir al picoteo de noticias. En particular, si uno se pone a ver, algunas cosas son contradictorias en algunos medios de prensa. A ver. Vamos a hablar del diario El País, ¿no? Con todo el respeto que se merece. Es un diario plural, democrático, que tiene una tendencia marcada principalmente contra el gobierno, está bien, ¿no? Cada uno tiene sus editoriales que quiere, pero entra en contradicciones realmente furibundas, ¿no? Una información de las que traslada es una información que hace Carlos Saccone, que es un integrante del banco HSBC, donde plantea, ¿no?, que se prevé de que en la región haya una recesión y se contraigan un 0,1%. Pero sin embargo, Uruguay escapa a esa previsión. Y siendo más próximo, si bien hay diferencia en los números con el ministro de Economía, las proyecciones que se tienen por parte del el integrante del HSBC, las proyecciones que tenemos son de cerrar el año en 1,5% de crecimiento económico este año, un 1,8% en 2016 y un 2,6% en 2017. Uruguay va a crecer este año por 13º año consecutivo. Esto llevaría a completar el ciclo de crecimiento consecutivo más largo desde 1870. O sea, esto sale en el diario El País y dicho por un representante de la banca uruguaya. De la banca uruguaya. Y plantea la inflación... uruguaya. Y comentó instalada también, en el Uruguay. Instalada en el Uruguay. La inflación, comentó, que se mantendría probablemente por debajo del 10%, tal cual prevé el gobierno, y está haciendo todos los esfuerzos para que no se supere el 10%. Si bien está por fuera del rango meta, hoy la inflación en estos 9 meses está en el 8,9%. El rango meta que se había fijado el gobierno es entre un 5 y un 7% de inflación. Por lo tanto, podría verse con este tema de control de precios, que creo que está en el picadito de noticias también, con lo que tiene que ver con la reducción que hubo de las naftas, que si bien no se pudo hacer mayor, eso va a incidir en la inflación, probablemente vaya a la baja. Y hace otra mención, dice, lo que menciona un poco menos
es que hemos hecho un manejo muy profesional de la deuda pública. Es lo que se menciona menos, pero que hay que resaltarlo. Que se ha hecho un manejo profesional de la deuda pública, que tenemos un sistema financiero saneado completamente y que se pudo reducir la exposición con Argentina a todo nivel, a excepción del turismo, porque no nos podemos mudar, pero se ha diversificado los mercados de las materias del Uruguay, ¿tá? Por lo tanto, para el doctor Lacalle Pou, que plantea deshonestidad intelectual del ministro de Economía, el compañero Danilo Astori, que lea estos datos que no los escribe la mesa política del Frente Amplio. Lo escribe, salen en el diario El País. Salen en el diario El País y es un estudio realizado por un banco privado extranjero que está instalado en el Uruguay, ¿no? Por lo tanto, no es un dato tendencioso de nosotros. Y otro tema que quería plantearte, Charo, porque este diario sí lo que se ha caracterizado, el diario El País, es en golpear duramente los consejos de salario, a los trabajadores, a la necesidad de desindexar los salarios, de que no se aumenten los salarios, que se congelen los salarios, ¿no?, ante la situación económica que se vive. Entonces publican, ¿no?, algo que se contradice con ese. Cae el poder de compra de los uruguayos. Alguien puede decir, bueno, lo que está estimulando con este artículo es que se mejoren los salarios para poder recuperar el poder de compra. Pero vayamos a estos datos, ¿no? La cifra que dice que cayeron, el índice medio de salario cayó en un 0,21% respecto a agosto. O sea que cayó 0,21%. En un sueldo de 20.000 pesos, por ejemplo, que es un sueldo más o menos como uno corriente, serían 42 pesos menos. Sin duda. Eso es lo que se disminuyó. Se disminuyó. Pero pongámosle, digamos, es mucho más dramático este 0,21. ¿Ah? Porque estamos hablando del 7º mes. ¿Cómo se comportó la caída del salario real, del índice medio de salarios? Con las 7 caídas juntas, en un 0,64%. O sea que un trabajador que gana 20.000 pesos perdió 128 pesos. 128 pesos. Pero vamos a desglosarlo, ¿ah? La caída en el sector público fue de 0,56. O sea que en ese caso, siempre partiendo de la base un sueldo de 20.000. O sea, 112 pesos perdió. 112 pesos. Pero lo más dramático es el sector privado, porque alguien dice, bueno, el sector público son los privilegiados que caen menos. No, el sector privado fue el que cayó menos, en un 0,03%. Entonces ese trabajador de 20.000 pesos perdió 6 pesos. Entonces, eso es lo dramático que pone de que cae el salario real de la gente, ¿no? Porque si uno lee eso dice, estamos mal, estamos perdiendo el poder de compra. Pero y termina el artículo. Por su parte, el índice medio de salario real en el año móvil cerrado a septiembre retomó la senda de crecimiento luego de la caída de agosto y presentó un aumento de un 0,12. 24 pesos, aumentó. Aumentó. Por lo tanto, todos los datos que dan inicialmente, que no son dramáticos, que ponen con un dramatismo bárbaro, ¿no?, termina planteando de que hay un aumento del índice medio de salario real. Una vez que culmine la ronda de los consejos salarios, que Murro vaticinó muy bien, que va a llevar entre 4 meses y medio, terminar de lo que ya se arrancó, nos quedan 2 meses y poquito para terminar esos 4 meses y medio, cerrar todos los consejos de salario. Por lo tanto, parece que los agoreros de que la crisis está instalada en el Uruguay, ¿no?, se da de narices. Sin duda, hay complicaciones. Hay complicaciones con lo que pasa en Brasil, hay complicaciones con lo que puede pasar en Argentina si hay un cambio de gobierno donde se perfile otra concesión económica, que no tiene nada que ver la concesión económica del kirchnerismo con el Frente Amplio, con el progresismo. Nada que ver. Hay algunos que se embanderan con el kirchnerismo. Nosotros decimos claramente que Banderas de Líber entiende que no es un gobierno progresista el de Cristina Kirchner. No puede haber un gobierno progresista que tenga un 24% de pobreza instalada y que no sea la atención prioritaria que existe como existió en el Uruguay, que reducimos la pobreza a un índice casi estructural. Entonces, nosotros decimos de que, bueno, que hay problemas, hay que tomar medidas, pero hay certezas. Y la certeza la tiene el Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez, por tercera vez el gobierno del Frente Amplio y un equipo económico solvente que ha demostrado capacidad como para llevar adelante la economía del país en el medio de las tormentas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya problemas, porque tampoco vamos a tapar el sol con una mano. Sabemos que la gente sabe que hay dificultades, que hay tormenta, que hay diferentes opiniones,
que ha habido dificultades de entendimiento entre el gobierno, la fuerza política, los legisladores. Hay mucho todavía por hacer, por sumar. Como bien decía el padre Mateo en el programa anterior, a él le gusta sumar y multiplicar y no dividir y restar, y en eso vamos a coincidir totalmente con él. Hay que abrir estos espacios de diálogo. Ahora que vamos a escuchar una entrevista que tenemos grabada con la ministra de Educación y Cultura, justamente con un tema que hoy está en el pensamiento de todos, que es el tema de la educación, donde ha habido dificultades importantes para entre los actores o alguno de los actores en llevar adelante estas políticas. Es importante abrir esas grandes mesas, esos grandes panoramas de diálogo, de entendimiento y de participación de todos los actores que involucran, en este caso, el tema de la educación y de las perspectivas de ellas insertas en la política y la ciudadanía uruguaya. En eso que decías tú, Charo, muy bien, sobre el tema de lo que vemos, que hay una descoordinación entre la fuerza política, el Frente Amplio, el gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Yo creo que, pensando, como dice el programa, creemos que no fue correcto lo que se hizo en dejar sin presidencia el Frente Amplio, y eso lleva a que muchas veces tengamos estos problemas, porque la presidencia del Frente Amplio es el nexo de esos organismos muchas veces para poder soldar la situación. Ahora, más unidad, más gestión de gobierno, más trabajo de la fuerza política para demostrar que lo que dijimos acá, salir a defender al gobierno de las cosas que se están haciendo, porque ya empezó la interna del Partido Nacional. ¿Cuál de los dos más radicales? Larrañaga por un lado y la calle Pou. Criticando al gobierno, ¿para qué? Para tratar de posicionarse de aquí al 2019. Nosotros gobernamos y ellos ya arrancaron la campaña electoral, ¿no? Y faltan todavía 4 años. Faltan 4 años. A veces me gusta recordar que llevamos apenas 6-7 meses de gobierno y parece que hiciera tanto tiempo a la vista de todas las dificultades y los problemas que se han planteado y se siguen planteando. Pita, vamos a la pausa y volvemos con el picadito de noticias y la entrevista. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atiende en el 2924-3054 o www.termaldaiman.com.uy. PSG y Asociados SRL. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 29 15 50 11. Muy bien, nos seguimos comunicando. ¿Cómo, Charo? Por el 099-2527-26, repito, 099-2527-26. Recibimos solo SMS, no llamen porque no podemos atender al aire. Si no, por Facebook le dan un me gusta a nuestra página Banderas del Liber en Facebook, o si no, en YouTube pensando con Banderas del Liber. Semanita movidita esta, ¿no? Sí, el tema central fueron las repercusiones de la destitución de Juan Pedro Mir en la Dirección de Enseñanza del Ministerio de Cultura. Para empezar, la muestra de solidaridad de la Comisión de Educación del Frente Liber Sereni y de Asamblea Uruguay. Enseguida vino la renuncia de Fernando Filgueira, ¿no?, que había desarrollado los planes para la educación en el Instituto Nueva Agenda Progresista, que era el centro programático vinculado con Tabaré Vázquez. Y luego, declaraciones a nuestro entender desafortunada de la ministra Marita Julia Muñoz, que vamos a hacer la entrevista posteriormente, fueron entendidas como descalificadoras. Mir fue sustituido por Rosa Ángelo, quien trabajaba en el CODICEN y tiene vínculos con el Partido Socialista. ¿Alguna explicación de todo esto, Charo?
En el frente sigue habiendo, ¿no?, más de una visión sobre la enseñanza. Tabaré Vázquez había avisado que no iba a mover a Wilson Neto, quien tiene además el apoyo del expresidente José Mujica. En el medio de todo esto, Tabaré Vázquez partió a Francia y a Japón. En el avión, en línea, una pasajera, a lo sumo, él como simple pasajero médico atendió a esta jovencita francesa que tuvo un ataque grave de alergia. En Francia visitó la UNESCO, mantuvo un encuentro con autoridades de la Academia de Ciencias y con empresarios. Se reunió con el presidente François Hollande y firmó acuerdos sobre colaboración técnica en ciencia, tecnología, innovación agropecuaria, comunicación y también defensa. Justamente sobre defensa se produjo el segundo cortocircuito gubernamental de la semana, porque las palabras del canciller Rodolfo Noboa sobre una coalición contra el terrorismo y su componente militar se interpretaron como una oferta de tropas de combate, lo que provocó reacciones en el Ministerio de Defensa. En Japón, Vázquez se reunirá con el emperador Akihito y se prepara la firma de otros convenios. Una tercera disonancia en el oficialismo surgió en torno a una declaración del secretario del Frente de respaldo absoluto a la gestión de todos los directivos frente amplistas del ente pasados y presentes desde 2005. Los delegados de Nuevo Espacio, Asamblea Uruguay, no estaban por actividades en el Senado y no concordaron con este texto. El representante de la lista 738, Daniel Baldassari, que también integra el Frente Liber Sereni, sí estuvo y votó la declaración. Hablando de la Alianza Progresista, su Comité Ejecutivo Nacional ratificó a Nino Noboa como presidente del sector, Oscar de los Santos como secretario general y a Jorge Rodríguez como prosecretario. Felicitaciones a todos ellos. Bueno, continuamos con otras noticias. Una buena es que la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que tanto decían que iba a ser declarada inconstitucional. Ese tema generó dudas cuando se votó, ¿no? Se decía que no castigaba acciones, sino efectos que pudieran ser accidentales. La Corte entendió que no, y que la omisión de cumplir normas de seguridad de los trabajadores se encuadra en el tipo de delitos por conductas de peligro. Exactamente. En Washington terminaron las audiencias finales del juicio que la tabacalera Philip Morris entabló al Uruguay en el 2010 por entender que las leyes antitabaco violan su derecho a disponer de sus marcas. El Tribunal Arbitral CIADI ahora debe emitir su fallo, cosa que se espera que haga recién el año que viene. Se votó en Argentina, pero Daniel Scioli no logró zafar del balotaje. Obtuvo el 37 contra el 34 de Mauricio Macri, pero Sergio Massa, que tuvo el 21, ya dio señales para que sus electores apoyen a Macri. El peronismo perdió la provincia de Buenos Aires, cuya gobernadora será María Eugenia Vidal, del partido de Macri. La derrota de Buenos Aires hizo que el oficialismo perdiera la mayoría en diputados, pero la mantiene en el Senado. La ONU votó, como todos los años, contra el bloqueo a Cuba. Esta vez fue el récord. Estados Unidos quedó solo con el apoyo de Israel y no hubo ninguna abstención. Bueno, falleció el sacerdote Uberfil Monzón, el Coco Monzón, en esta semana. Ordenado poco antes del Concilio Vaticano II, impulsó en los 60 la sonda de renovación del catolicismo, la opción por los pobres y la teología de la liberación. Debió salir del país durante la dictadura, pero fue apresado y torturado en Paraguay. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, a quien conocía de la parroquia de La Teja, fue director del Instituto Nacional de Alimentación y luego también fue presidente de la Comisión del Excarcelado o el Liberado. Realmente el Coco Monzón, una figura realmente que le dio a la sociedad uruguaya esa visión de humanismo y de participación y de trabajo con los más necesitados, una persona a quien personalmente conocía y admiraba profundamente. Una noticia lejana para nosotros, pero vital para 1.300 millones de personas. China abandonó la política de hijo único. Ahora las parejas podrán tener 2 hijos. Esto es debido a que ha aflojado el crecimiento poblacional. No estaban creando una nación de malcriados, hijos únicos. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe contra el consumo de carnes procesadas y hasta de las carnes rojas en general por considerar que son potencialmente cancerígenas.
Recordemos que en esa larga lista está la yerba mate y 1000 cosas más. Los países productores de carne como Australia enseguida salieron a responder. En realidad no se trata de estudios nuevos, sino de un informe nuevo sobre datos conocidos. Entre las carnes procesadas se incluyen embutidos, hamburguesas y otras, que contienen niveles altos de grasas transformadas. Contra la carne misma no hay evidencia, pero desde hace 50 años se sabe que los alimentos quemaditos contienen sustancias potencialmente cancerígenas. O sea que el peligro es el método de cocción. Así exactamente, no las carnes. Mi señora, que me lo pide bien seco el asado, a comerlo un poco más jugoso. Y hoy, que no son noticias de la semana, hace 11 años del primer gobierno Tabaré Vázquez, que lo van a festejar las redes, como dijo Fernanda Blanco el programa pasado, así que recordamos la fecha hoy, 11 años de la primera elección donde Tabaré Vázquez fue electo. Exactamente. Feliz cumpleaños a todos los Frente Amplistas. Exactamente, hoy ya estamos en nuestro tercer gobierno y el domingo que viene, 8 de noviembre, se va a hacer una actividad por las redes Frente Amplistas donde vamos a hacer memoria, ¿no?, a lo largo del tiempo de lo que ha pasado desde ese 31 de octubre a la fecha en este país. ¿Vamos a la entrevista? Bueno, ministra Muñoz, una alegría estar con usted acá en el Ministerio y bueno, poder conversar un poco hacia dónde va el presupuesto nacional. Hay un 40% que anunciaba el Ministro de Economía de incremento en el presupuesto para educación, que es una materia importante. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Ministerio en materia de inversión hacia la educación y los cambios que se van a dar? Bueno, en realidad, en primer lugar, gracias por venir y por permitirnos dirigirnos a los compañeros Frente Amplistas de todo el país a través de ustedes. Nos parece que hoy terminamos de discutir el articulado del presupuesto en el Senado, o sea que vamos a tener un muy buen presupuesto a nivel de todo lo que tiene que ver el Ministerio de Educación y Cultura. Digo de todo porque también no es dentro del Ministerio, pero sí debemos coordinar todo lo que tiene que ver con la ANEP y también nos importa y mucho como ciudadanos y como Frente Amplistas el presupuesto de la UDELAR y de la UTEC, que en realidad han sido aprobados, algunos no colmando las expectativas de los que lo hicieron, como es natural, pero todos con muy buen resultado para la situación de la región y del Uruguay. Quiere decir que vamos a tener la posibilidad de tener mejores salarios en lo que tiene que ver con los docentes fundamentalmente, pero también vamos a tener un muy importante desarrollo en infraestructura, sobre todo de la enseñanza media de liceos, porque si miramos en Uruguay hay muchas más escuelas que liceos, y en realidad antes del Frente Amplio nunca se insistió en la importancia que tiene para el desarrollo del Uruguay que todas las niñas y niños y los adolescentes culminen la enseñanza media. Todos teníamos matrizado culminar la enseñanza primaria, nos olvidábamos de quienes no la terminaban, pero no teníamos de igual manera incorporado la importancia que tiene terminar la enseñanza media. Como en estos 10 años de gobierno Frente Amplista se avanzó muchísimo en las personas, en los niños y las niñas que terminan la primaria, hoy tenemos un cuello de botella en la enseñanza media, porque hay más que egresan de primaria y no tienen dónde ir. Hay liceos superpoblados, hay otros liceos que no tienen la misma cantidad de estudiantes porque se ha optado por la enseñanza privada, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tener más liceos, para tener liceos de tiempo completo, para tener liceos de tiempo extendido, para discutir entre todos, docentes, estudiantes, padres y autoridades de la educación, cómo debe ser la enseñanza en el liceo para que los jóvenes no lo abandonen. Tratar de que todos empiecen y terminen los primeros 3 años de enseñanza media, pero también que el 75% de estos chicos se anoten en la enseñanza secundaria. Hay una variedad de oferta educativa de la Universidad del Trabajo, de la UTU,
hay lindas carreras por parte de la UTEC. Estamos con este presupuesto, vamos a aumentar el número de estudiantes de la UTEC de unos 200 que hay ahora, porque es una universidad joven, una universidad tecnológica. Vamos a pasar a 3.000. La característica de la UTEC fue concebida, que se radique en el interior del país. Ya tiene cursos terciarios de lechería en el departamento de Colonia, tiene cursos de mecatrónica en el ex frigorífico Anglo, que es un patrimonio histórico de la humanidad declarado este año. Va a estar en el parque tecnológico, donde van a estar todas las universidades, la de la República, la UTU, y también la formación docente en Rivera. O sea, va a acercar carreras terciarias al interior del país como una universidad tecnológica que el país no tenía, y que ha sido muy importante su creación. En el presupuesto del propio ministerio tenemos un aumento muy importante de horas docentes en lo que llamamos los centros de capacitación, los CECAP, que es la educación no formal, que atiende a chicos entre 15 y 20 años que se fueron de la educación formal y que trata de reinsertarlos. ¿Cómo trata de reinsertarlos? Porque van a lugares donde se hacen talleres protegidos, con educadores sociales, con artistas a veces de la zona o personas que les dan distintos tipos de clases y de talleres, y después se los trata de volver a vincular al sistema formal. Hay centros de capacitación donde se trabaja muy bien. En Montevideo hay uno grande atrás del Instituto de Ciegos, y que tiene un número importante de chicos, alrededor de 300 y 400. La población es variable. Los chicos, la mayor parte de ellos pasan el día, o sea, comen también allí. Y bueno, es una apuesta muy interesante para que vuelvan al sistema formal de educación. El país tiene muchas carencias en lo que son las zonas periféricas y el cinturón de Montevideo y área metropolitana. Carencias de liceos, carencias de profesores, carencias porque un chico pasa de 8 horas en una escuela de tiempo completo a 4 horas de liceo. Por eso hablamos de liceo de tiempo completo en esas zonas. Y en realidad también pensamos que la educación en el siglo XXI lleva 8 horas de clase, 8 horas en las cuales los niños se alimenten y podamos hablar de alimentación saludable, donde el niño aprenda a hacer deportes y también a compartir, sea solidario, adquiera valores, porque en el mundo de hoy los padres o trabajan los dos, o hay madres jefas de hogar que no pueden, que tienen que tener una jornada laboral de 8 horas, y su chico debe estar en un ambiente de estudio, de compañerismo y también de cuidados, que es como una parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. También trabajamos mucho, y el presupuesto ha hecho hincapié en eso, en todo lo que tiene que ver con primera infancia, integrando a todas las comisiones a nivel país y fundamentalmente trabajando hacia el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el 03. Para los 3 años se va a aumentar en el quinquenio el cupo hasta 8.000 niños de 3 años en la educación formal, y en lo que el resto, el tramo 03 es el tramo en el que se está trabajando con el sistema de cuidados para ampliar el horario de los CAIF y también para inspeccionar, fiscalizar de mejor manera todo lo que son los centros privados, que también se hace desde el Ministerio. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cultura, estamos democratizando el acceso, trabajando mucho con la red de directores de cultura de todo el país para llevar espectáculos
centros, teatros, centros de todo el interior, que se ha trabajado muchísimo en estos 10 años en la recuperación de teatros en todos los departamentos del interior. Creo que el Frente Amplio puede decir que nunca ha discriminado y que cuando el Frente era intendencia, era gobierno departamental, solo en Montevideo sí era discriminado por el gobierno nacional, mientras que ahora el gobierno nacional, que apoya calurosamente y ha sido el que ha hecho la descentralización en el Uruguay, la apoya también en todos sus términos. La apoya en llevar la cultura y la apoya en que se pueda acceder a la cultura también en los lugares céntricos de Montevideo. No podemos decir que queremos llevar espectáculos que se realizan en el Sodre, como el ballet, a todo el interior del país. No es posible por el número de bailarines, pero tampoco es necesario por la accesibilidad democrática, porque el Sodre lo pagan todos los uruguayos y tienen derecho todos a venir al Sodre. Entonces se hace mucho trabajo con las escuelas, con escuelas rurales, y vienen cantidades de niños de todo el interior del país, algunos que nunca conocieron Montevideo, se los trae al Sodre, de la misma manera que a través de los centros MEC se organiza un pueblo al Solís y vienen de localidades de menos de 5.000 habitantes al Solís. Nos decía ahora en el Festival Internacional de Teatro un español que cuando ellos hablaban de llevar las obras fuera de la centralidad de Madrid, también reflexionaban que desde una postura de izquierda no se puede segmentar a decir hay un muro en el que le llevamos para que no entre, sino que intercambiamos, pero todos entran a la centralidad, no todos vienen al Solís o al Sodre, y también todos los espectáculos, no solo montevideanos, sino que estamos tratando de trabajar en red. Hay importantísimos artistas en el interior del país que no se conocen de una ciudad a otra, que no se conocen en Montevideo. Articular todo eso lo estamos haciendo con los directores de cultura de todas las intendencias, sean del partido que sea, porque nos importan las y los uruguayos, no por darle sacarle a un intendente que sea del Partido Nacional, sino pensando en que lo que nuestra misión es que la gente del país viva mejor, ¿verdad? Y tenga ahora, ministra, a todo. una cuestión, porque nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a Sergio Mautone en torno al tema del desarrollo de la cultura, y él había planteado eso, la conexión con los 18 departamentos del interior. Plan de trabajo con las intendencias. Ahora, también hablamos con Floriti y nos daba lo que realmente se está haciendo en primaria. Sí. El año pasado, inclusive, increíble el desconocimiento que se tiene por parte de la sociedad Todo. cuando se daban los cursos de inglés a distancia, que era formidable. Todo lo que usted te plantea en torno al tema de lo que se va a desarrollar. ¿Por qué cuesta tanto transformar esto en política de Estado? De que todos los uruguayos nos sentemos y leemos para adelante a estas políticas que son tan importantes para el país. Bueno, en realidad a mí me parece que a los frente amplistas no debería costarnos. Creo que el problema que tenemos los frente amplistas es que no tenemos medios de comunicación, por eso me alegra que ustedes tengan una audición que llegue a todos los rincones del país. Como no tenemos medios de comunicación, nos preocupamos de los artículos de la prensa de derecha, y creo que es totalmente rápidamente uno se puede ver que la región, que tenía un desarrollo de partidos progresistas a lo largo y a lo ancho de América Latina o América del Sur, la derecha se ha cansado de que la izquierda esté en el gobierno y viene operando con muchísima fuerza. Una política de Estado implica que los partidos acuerden, y en realidad nosotros no vemos una voluntad
de acuerdo en los partidos, al contrario, en realidad en estos primeros meses hemos vivido una brutal ofensiva de los partidos de derecha en el Uruguay, de la misma manera que se ve en Brasil, que se ve en Ecuador, que se ve en Venezuela. Es un fenómeno en la región, creo que como que la derecha dijo basta, sí, quiero recuperar terreno. Pero hay una cosa que no es solo la derecha. Porque yo creo que la enseñanza, se cruzan demasiados puntos de vista, desde la estructura organizativa, administrativa, hasta las cuestiones filosóficas, psicológicas. Entonces, cada uno ve un punto de vista. El otro día, en La Diaria, que no es un órgano de derecha, hubo una persona que la traigo no porque dijo una estupidez, sino porque tenía algo que tenía su fundamento. No digo que tenga razón, no sé, pero tenía fundamento. Estaba en contra de los liceos de tiempo extendido. Entonces uno dice, no nos podemos poner de acuerdo ni en eso. Bueno, en realidad yo creo que nos vamos a terminar. Pero me lo traigo como un ejemplo, ¿no? Es decir, yo te diría, de los medios escritos, nunca catalogo que no es de derecha o que es de derecha, porque los medios tienen que ser plurales y opinan todo el mundo, lo cual me parece bien. Hay algunos con una marcada tendencia a la derecha que todos sabemos cuál es. Es cierto que por parte de algunos integrantes se dice que la enseñanza media no debe ser una guardería, por eso que yo insisto en que es un tema de debate, pero es un tema en algunos barrios de necesidad. Claro. Y en realidad yo creo que es de necesidad no solo en los barrios más carenciados, sino también en aquellos que no lo son. Porque hoy vemos jóvenes en la droga de las dos puntas, en los que tienen mucho pero no tienen a sus padres, y en los que no tienen nada porque no tienen ni padre ni madre. La separación entre enseñanza, educación y cuidado me parece que es un poco ficticia, y que si nos ponemos a discutir conceptualmente cada término, podemos perder mucho tiempo sin atender las reales necesidades del país. Un chiquilín que sale de una escuela de tiempo completo, en una zona donde solo su mamá trabaja y está todo el día trabajando, necesita, cuando pasa al liceo, un tiempo completo y comer con sus compañeros. No puede comer solo en su casa o no tener a dónde ir toda la tarde. Yo creo que esa es una discusión que debemos dar. Me parece que con la intención de mejorar el país nos vamos a poner de acuerdo. Si nos encerramos en que un profesor no es un cuidador, y yo estoy de acuerdo en que el profesor no es el cuidador, ahora tenemos que encontrar un mecanismo en que el profesor enseñe, tenga otros perfiles profesionales que le auxilien en el cuidado. Ahora el país necesita que la familia sepa que cuando el chiquilín entró durante 8 horas no sale, no se va a la calle, está cuidado. Sí, para mí era solo un ejemplo, ¿no? Es que ¿por qué todo es tan difícil en la enseñanza? En otros lugares... No, yo creo que es como el fútbol, todos somos discutidores. Todos opinamos, todos de una manera u otra, hasta algunos estudiamos más años, otros menos, pero todos tenemos experiencia, por lo tanto todos opinamos. Y también hay reivindicaciones justas que van unidas al salario y que hacen muchas veces a la gente que hay, ¿no? Pero realmente hoy por hoy los docentes tienen razón, su salario es muy malo. Hoy ingresa un policía con 24.000 pesos y un maestro gana 17. Sí, los otros ministerios que tenés en este ministerio, porque tenés todo, son ¿no? horribles. Adela Reta dijo que había 5 ministerios. Es verdad, tiene razón. Y totalmente, tiene razón. ¿Qué hay de ellos? Los registros, la fiscalía, ¿qué hay? Que esos son temas que no... Venimos tratando de dar una mejor organización
mientras el Frente Amplio piensa con la reforma constitucional cómo lo va a arreglar esto. La Fiscalía es un organismo descentralizado, que es el mayor grado de autonomía que se le puede dar. Esto es un proyecto de ley que se envió y el Parlamento ya votó, que va a entrar, ya está operando. De todas maneras, todos los registros dominiales, que nunca entendí por qué están acá, los registros de dominio, porque entre la educación y la cultura, que tú hagas una escritura y la tengamos que controlar, o que quieras un libre de gravamen. Antes estaban las cárceles también, te sacaron esa. ¿Sabes que si fuera solo de educación, capaz que en las cárceles sí tendrían que estar? Es un tema de debate. Pero... Cuando era instrucción pública estaban las cárceles. Claro, pero si fuera un Ministerio de Educación y tuvieras cultura y justicia aparte, sí. Después estaban todos los registros, que hoy justo estuvimos planteando de ordenar todo eso en los asuntos constitucionales, legales y registrales en un organismo desconcentrado, no en un descentralizado como la Fiscalía, pero en un desconcentrado para poder juntar todo, armonizar una política pública de mejor manera y tratar de rendir más y mejor y aportarle a la población mayores beneficios. ¿Y cómo está el gobierno electrónico ahí? La parte de... Digo, va a haber inversiones por ese lado. Yo pensando en el presupuesto, porque supongo que va a haber mucho para digitalizar. Muchísimo. En realidad, cuando los registros de todo lo que tiene que ver con la justicia internacional los vinieron a supervisar de los organismos internacionales, vieron que los nuestros son inviolables. Desde el punto de vista electrónico, inviolables, porque no existe. Son todos requisitos. No lo podían creer. ¿Sabes qué? Es imposible, todo es violable. No, claro, todo es violable. El fichero no, es inviolable. Es inviolable. Ahora, ministra, Sí, por eso. Pero bueno, por ejemplo, ahora tengo que traer los asesinos de Berríos. También pasan por acá. Porque hay que traerlos, porque hay un convenio con Chile y la justicia chilena quiere que cumplan la pena. Ellos pidieron cumplir la pena en Uruguay y la justicia chilena obviamente no le quiere dar más de comer. Ministra, usted hablaba de los salarios del maestro, del salario docente. ¿Cuáles son las perspectivas que se ven en este presupuesto de mejora salarial? Bueno, en realidad las perspectivas a lo que es el presupuesto general son mejores para los docentes, pero terminan el quinquenio con una base por 20 horas de 25.000 pesos. Los docentes pedían 30, no es una cifra desacertada, no se puede llegar a esa cifra, están 25, y bueno, en realidad casi todos los docentes trabajan en 2 lugares, completan un ingreso de 50.000 pesos trabajando en 2 lugares. Lo ideal sería que ese ingreso fuera en un lugar donde también se alimentara y pudiera estar 8 horas. Llevar a las 8 horas todo es un monto de dinero muy grande, y también todo lo que hablemos, un peso acá es multiplicado por 60.000, un peso para cada uno es multiplicado por 60.000. Entonces, eso también dificulta el hacer rápidos ascensos en el nivel de salarios que es necesario ir contemplando, porque eso también beneficia la calidad de la educación, tema en el que hay que insistir y que nos va la vida como fuerza política y como país. Nosotros tuvimos una entrevista, preciosa entrevista, súper educativa para nosotros, con Sebastián Torres. Ajá. Hablando justamente de Uruguay 2050. Sí. Y dentro de todo lo que él planteaba, el tema educación era un tema primordial. Exacto. Al servicio de esa planificación estratégica que nosotros en este Uruguay tenemos, que hay gente pensando en eso y trabajando en eso, y donde la educación entra.
En este marco, digamos, en este marco Uruguay 2050, la importancia de la educación, hoy, mañana, pasado y traspasado, no sé, nos pareció entender de que se iban a abrir unos ámbitos de discusión amplios a toda la sociedad, a todos los actores de la educación, que no son solo los maestros y los profesores, y con la academia, y bien amplios, esa perspectiva. ¿Tiene fecha? ¿Tiene...? Ahí va. Eso nos gustaría saber. El diálogo social se lanza el 18 de noviembre en la auditoria de la Ruta, al mediodía, con la presencia del presidente de la República y todas las organizaciones sociales del país, con vistas a que durante el 2016 se vayan elaborando acuerdos, haciendo propuestas, y a su vez cada uno de los ministerios nosotros vamos a conversar con las gremiales de la educación para lanzar en 2016 el Congreso de la Educación, que debe hacerse por ley, el cual también deberá tener sus pautas para hacer una discusión a lo largo y a lo ancho, como tú muy bien señalás, no solo de los docentes, también de los padres, pero también de las organizaciones sociales y también del Frente Amplio. Cuando nosotros hemos ido a la mesa política, siempre decimos, la descentralización en el Uruguay existe porque el Frente Amplio se la puso al hombro. Sin el Frente Amplio no hubiéramos logrado descentralizar. Nosotros, es muy claro cuando tú ves el tercer nivel de gobierno, es una ley que hace el Frente Amplio. Cuando tú ves el tercer nivel de gobierno ejercido por un Frente Amplista, ejercido por un Blanco Colorado, es totalmente diferente el desarrollo que tiene esa zona. Entonces, no podemos hablar de comunidades educativas si el Frente Amplio no se las pone al hombro. Esto es una realidad. Es una realidad y es una tarea importante para... La verdad que es una tarea en la que nos hemos encontrado la grata sorpresa de que el interior es fantástico. Nosotros tenemos, todos los directores que salen de Montevideo tienen la obligación de ir a las mesas políticas de cada departamento. La directora de los centros MEG, el director nacional de Cultura, Educación, todo, el que va al interior va a la mesa. Y nos hemos encontrado con sorpresas muy, muy, muy buenas. La verdad que hay lugares maravillosos donde tú ves claramente la apuesta cultural, el desarrollo y la apropiación que se ha hecho de las herramientas que se han dado a la gente, la mejora en la calidad de vida, los centros educativos donde los chiquilines hacen proyectos. La semana pasada estuve en el Liceo de Suárez porque me llamó un alumno y la profesora se enteró después cuando ella le dijo sí, María Julia viene, porque la directora decía no va a venir, y claro, y hicieron una investigación maravillosa de cómo iba atado el abandono en el liceo con peores posibilidades de trabajo. ¿Y qué necesitaban en Suárez para tener otros emprendimientos que no fueran solo las ladrilleras? Porque los chiquilines que iban a las ladrilleras dejaban de estudiar y también fueron a hablar con ellos porque dejaban de estudiar, porque terminaban ya empezadas las clases, a pesar de que la directora hasta abril los dejaba entrar, porque el trabajo los dejaba muy sucios, tenían que ir a la casa a bañarse y les llevaba mucho tiempo, terminaban abandonando. Esos que abandonaban solo tenían esa posibilidad de trabajadores astrales de la ladrillera. Los que seguían, bueno, ya estaban todos enganchados, unos iban a ir a la facultad de medicina, otra odontología, otra derecho, venían todos. Entonces, esa investigación fue presentada. Yo fui con Javier Landoni del Consejo de Enseñanza Secundaria y fue gente del Ministerio de Trabajo que quedaron en ver cómo llevaban gente que hablara de emprendedurismo, a ver qué otras experiencias se podrían hacer en Suárez,
para que no fuera solo una ciudad dormitorio, y como los propios chicos decían, se invierte tanto en programas para los adultos que terminen secundaria y no invertimos en que no abandonen. Y bueno, con Marina estamos en esa tarea, en una estrecha coordinación para que cuando se detecte que el chico dejó de ir, enseguida se le avise al MIDES, ponga en marcha el aparato que tiene el territorio y concurra a la casa a ver cuál es el problema, y entonces esos muchachos puedan seguir estudiando. Yo personalmente espero que este tercer gobierno justamente trabaje mucho en eso, que es esta coordinación que tú estás hablando. Sí. Porque por lo menos por experiencias personales, ¿no?, en territorio que he tenido, hay una cantidad de programas que atienden todos a lo mismo, pero descoordinadamente, y en el medio se te pierden estos gurises. Lo sabemos perfectamente por una compañera nuestra, Laura Domínguez, que trabaja en una CEPAP en Barro Blanco, y tenían ese problema. Claro. La CEPAP por un lado, Uruguay trabaja por el otro, y había momentos en que las problemáticas sociales te hacían perder y no sabías por qué. Así que está buenísimo esto de, más allá del diálogo social, trabajar también en coordinación en territorio con todos los ministerios, así como existen, como se está trabajando los productivos, pero más coordinación abajo en territorio sería... la verdad que la figura del alcalde es fundamental. Recapitulando lo del Congreso en la educación, porque son dos cosas separadas y sin embargo van a ir medio paralelas. No sé si una no es como un capítulo de la otra, pero está previsto en una ley distinta, así que... Claro. Pero que los detalles... Perfecto. Está previsto en una ley distinta, por lo tanto, está dentro del diálogo social, pero es distinto con las integraciones que da la ley. ¿Qué noticias? Porque el medio lo dijiste, hablando del diálogo social pasaste a eso. ¿Qué noticias concretas, para que le quede claro a los oyentes, el Congreso de Educación? Queremos que sea realmente participativo. Primero lo tenemos que tratar en los ámbitos que la ley dice, que es la Comisión Coordinadora Nacional de la Enseñanza Pública, donde está la UDELAR, la UTEC, la ANEP, Educación, el Ministerio, y ya tenemos para el último jueves de mes, porque ahora se están eligiendo los consejeros de las asambleas técnico-docentes, los consejeros que eligen los docentes, una invitación a todos los gremios y a todos los consejos para en ese ámbito comenzar a ver cuáles son los ejes temáticos que ellos proponen. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, yo tengo la expectativa de que esto, uno de los temas que señalaba Jaime, es un tema a incorporar, y tengo la expectativa de que saquemos cosas concretas para este quinquenio. Creo que hay que revisar lo que es para decirlo, el plan de estudios de la enseñanza media, hay que fortalecer los centros en donde la carga horaria es mayor. En esos centros hay que incorporar y entrelazar más fuerte la educación y la cultura. El tiempo extendido tiene que ser entre cultura y deporte. Hay que discutir también, eso que la derecha toma como que es nuestro lugar de fricción, pero que está en el programa del Frente Amplio, que es el marco curricular común, que no es ni más ni menos de cómo se va enseñando a lo largo de la vida del estudiante, ¿no? Que es una tarea neta de los profesores, pero en la que también tienen que participar los estudiantes y también tienen que participar la ciudadanía. En este liceo que fuimos, un estudiante había hecho un programa para los teléfonos celulares, en el cual sabían qué materia venía después de otra, porque viste que lo que más le preguntaban a la escritora es... Entonces él dice, también con esto podemos controlar si viene o no el profesor. Y yo le digo, bueno, pero no es un control, es que está muy bueno que los alumnos puedan evaluar al profesor, como el profesor evalúa a los alumnos, que el profesor se autoevalúe, que los colegas lo evalúen.
Cuando uno se evalúa a sí mismo, casi todas las experiencias que hay, que uno es mucho más duro consigo mismo que lo que son los demás. O sea, yo me voy a ver peor siempre de lo que vos me vas a ver. Esto es una suerte que tengo. Y siempre pasa. Entonces, ese tipo de alguna manera de cosas instituidas, de que va el inspector, lo mira un día, en ese día capaz que el profesor no estuvo bien, los estudiantes tampoco, y ya con eso queda para todo. Hay que ver cómo se flexibiliza, se cambia y se socializa de mejor manera en los centros educativos. Yo creo que hay muchas cosas para el debate, yo no voy a poner el calendario, lo vamos a hacer entre todos, y la idea es que los gremios se involucren, pero que la sociedad en su conjunto se involucre, porque la educación no es solo patrimonio de los docentes, la educación es patrimonio de la sociedad. Entonces, bueno, la idea es que podamos definir cosas, algunas que necesitarán leyes o modificación de algo, otras que no necesitarán, pero en realidad estamos abocados al Congreso de la Educación. El otro aspecto también es el Plan Nacional de Cultura, y que terminará en una ley de cultura en el futuro también. Así nos lo anunció Sergio Mautone cuando estuvo en el programa, está trabajando que estaba trabajando en pos de eso. El plan. En pos de eso. Bueno, Marita, te agradecemos que nos hayas ilustrado un poco de a las lo que está el órdenes, la verdad Ministerio. que Está a la la voz de agradecida soy yo, porque si los compañeros frente amplistas se nutren con lo que es nuestra cotidianidad, también le pueden aportar a ustedes las inquietudes y hacernoslas llegar para tener una comunicación más fluida. Dentro de 5 años volvemos y te evaluamos. No, dentro de 5 años. Para evaluarte. Me rejubilé, te juro. Yo te propongo que hagamos evaluaciones anuales o semestrales. Sabés que está la radio, la audición nuestra abierta para cuando lo desees. Muchas gracias. Y bueno, Para lo que necesites comunicar, Perfecto, este diálogo ha sido, creo que importante para nuestros oyentes, porque aclaran estos puntos, que no todo es fricción, no todo son fogoneos mediáticos, sino que hay un programa y hay un plan. No hay duda que los compañeros tienen que saber que la prensa y la derecha se nutre de pequeñas diferencias, y que las personas, por suerte, no somos todas iguales, no reaccionamos todas iguales, pero que en realidad dentro del Frente Amplio todos tenemos el mismo objetivo, el mismo programa, y queremos llegar a lo que se prometió en la campaña electoral. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y a las órdenes. Bueno, oyentes, pensé